Bueno, básicamente vamos a pensar en el tono. ¿Cómo se logra saber cuál es el tono óptimo de una persona? El tono óptimo es, dijimos, aquel que se produce sin esfuerzo. Es el característico de cuando nosotros al hablar utilizamos un alargamiento de la vocal, cuando estamos pensando, por ejemplo, o una muletilla, como la M, por ejemplo, cuando decimos bueno, ese sería el tono óptimo. O, por ejemplo, cuando estamos pensando, decimos ese es el tono óptimo, fácilmente identificable. Sobre ese tono óptimo en la voz de conversación, nosotros podemos utilizar una proporción de aproximadamente 4 o 5 tonos hacia arriba, o sea, hacia los agudos, y 2 tonos hacia abajo o hacia los graves. Con lo cual la voz de conversación, la voz corriente, digamos, contaría con 8 tonos aproximadamente, es decir, una octava. A ver, si yo hago, voy a hacer tonos por arriba, vieron que utilicé una escala ascendente, continua, y lo mismo puedo hacer hacia abajo. Parto del tono óptimo y ahí voy a ir hacia abajo. Bueno, esos serían los tonos más graves que yo pueda lograr. Por supuesto que estos tonos pueden formar una escala bien definida, que es la escala de las notas musicales, sería, ¿no es cierto? Vamos a probar. Bueno, eso serían más o menos 6 tonos hacia arriba. Y ahora vamos a hacerlo hacia abajo. Bueno, me gustaría que ustedes ahora prueben de hacer lo mismo que hice yo, es decir, una escala continua, ascendente y una descendente, y la escala en donde se diferencian las distintas notas musicales, etcétera, o luego descendente, como hicimos antes. Bueno, prueben de hacerlo. Continuando, vamos a hacer los ejercicios de volumen. Cuando yo voy a trabajar el volumen, tengo que tratar de dejar estable el tono. Es decir, voy a trabajar con el tono óptimo. Lo único que voy a hacer es cargarlo de volumen y luego suavizar el volumen. Por ejemplo, vamos a probar el tono óptimo de cada uno, obviamente. El tono óptimo, que es yo sobre ese tono voy a hacer un aumento de volumen y luego una suavidad en ese mismo tono con respecto a su volumen. Ahora al inverso. Hasta que se pierde. Ustedes ven que yo no subo ni bajo el tono. El tono siempre se mantiene estable. Es como cuando, para que lo entiendan, cuando un auto se acerca desde lo lejos y luego se va alejando nuevamente. Es decir, el auto está lejos, luego pasa frente a mi casa o frente a mí y luego se aleja. ¿Cómo sería esto? Es decir, suave, fuerte y suave. Vamos a probar. Bien. Bueno, este volumen fuerte puede hacerse en combinación con los tonos, obviamente, pero eso ya es un trabajo que requiere que hayan practicado bien la voz diafragmática,
que hayan practicado bien la escala musical y luego, por supuesto, empezar a producir tonos suaves y fuertes a distintas alturas, agudos o graves. Bien, otro ejercicio vamos a hacer para los resonadores. Los resonadores dijimos que son, a ver si los recordamos, el resonador oral, es la cavidad oral, detrás de ella la gutural, por encima de ella por encima de la oral tenemos la nasal, por detrás de ella la del cabum y por debajo tenemos la pectoral. Esos son los 5 resonadores más fáciles, digamos, de identificar. Dijimos que hay autores como Grotowski, por ejemplo, que hablan de otros resonadores, el resonador abdominal, pélvico, etc. Pero nosotros vamos a trabajar básicamente con esos resonadores. Para decir el resonador oral, simplemente basta con producir una vocal con una intensidad adecuada. Por ejemplo, se escucha bien en la boca cómo está trabajada esa, ¿no es cierto?, que resuena en la cavidad oral. Bueno, ahora la vamos a pasar a la gutural. Para ello vamos a practicar como si dijéramos el sonido G, pero sin decirlo. Seguimos diciendo la A, pero como si estuviéramos pronunciando una G. Sería algo así. Ahí es como que sentimos cómo va para atrás el sonido vocal, la A, y se encierra en la garganta. Es como la sensación de tener una papa en la garganta, o como si nos hubiéramos quemado la garganta al hablar. Son todas sensaciones que yo les doy como para que ustedes se ubiquen. Bueno, luego vamos a pasar al resonador nasal. Esto es característico de algunas consonantes que nosotros decimos claramente en nuestro idioma, que son la M, la N y la ñ. Esas 3 consonantes sabemos que resuenan en la nariz y que si tenemos la nariz muy tapada no nos salen, no se escuchan esos sonidos, se escuchan diferentes. Bueno, entonces partiendo de la A vamos a ir hacia la nariz articulando como si fuera una M, pero sigue siendo la A. A ver. Ustedes verán que yo no modifico la forma de la boca para cambiar de la A a la N. A ver. Simplemente muevo la campanilla, que es el órgano, la úvula, el istmo de las fauces, lo movilizo para que se abra y permita pasar el sonido vocal. Bien, luego vamos a ir a el pecho. Para poder lograr el resonador pectoral, vamos a trabajar con otras vocales que son más graves, como la O o la U. Entonces vamos a pasar de la A a la O y vamos a escuchar entonces, colocando la mano en el pecho, cómo empieza a vibrar el resonador pectoral. También podemos hacerlo logrando un tono más grave. Por ejemplo, ahí se siente claramente cómo vibra el esternón, la zona pectoral, porque hemos descendido el tono y la O se ubica fácilmente en el pecho para resonar. Bien, nos falta el resonador más difícil, que es el cabum. ¿Cómo se logra el resonador de cabum? Es detrás de la nariz y encima de la garganta. Es un resonador que tiene mucho que ver con la cabeza, con los huesos del cráneo. Por lo tanto, vamos a pronunciar la E o la I, que son las vocales más agudas, tocando la cabeza para sentir cómo el sonido va hacia arriba. Yo siempre les digo a los chicos que para lograr el resonador de cabum hay que pensar que somos cantantes líricos o que estamos haciendo un entrenamiento actoral como cantantes de ópera, que queremos actuar como si fuéramos el personaje de una obra que canta en una ópera. Bueno, vamos a hacer la E entonces. Tomo aire,